si uno sigue con la natalidad que tenemos hoy día, en 30 años más nos van a sobrar universidades, como hoy día nos están sobrando pre-kinders. Claro. El principal error de un inversionista es tomar más riesgo de lo que te da la guata. Y yo creo que el principal éxito de un asesor de inversiones es que tu cliente no te apriete el botón rojo. La primera recomendación, si yo tuviera que dar una recomendación, es no ser ingenuo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones y todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Y siempre también tratando de sorprenderlos con un invitado que nos entregue mucho conocimiento respecto a lo que pasa hoy día en los mercados. Y en esta oportunidad nos acompaña Klaus Kempfe, quien es Chief Investment Officer de Credit Corp. Gerente de inversiones, más fácil. Gerente de inversiones, más fácil, pero bueno, había que decirlo como tal. Y bueno, Klaus, muchas gracias por estar acá. Y como a todos les preguntamos cuando comenzamos, ¿cómo ha sido tu recorrido? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué te ha llevado a estar en el momento actual de tu carrera profesional ligado a las inversiones? Oye, muchas gracias por tenerme aquí, súper contento. La verdad, yo soy como un bicho raro dentro de las inversiones, como que partí por el lado de las matemáticas. Yo cuando entré a la universidad quería ser físico, ese era como mi camino, mi expectativa. Me había ganado las Olimpiadas de Física y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces entré a estudiar ingeniería, pensando ser físico, pero también tener las opciones, porque el plan común de ingeniería te da esas opciones. Me gustó las matemáticas, entré a la especialidad de Ingeniería Civil Matemática, así como hay gente que sufre cálculo 3, a mí me encantó. Y hice el cálculo 4, el 5, Wow. el 6, tienen otros nombres, pero No, llegué allá. yo ni siquiera sé que existía el 456. Ya con eso ya me es difícil comprenderlo. Sí, claro, y la verdad lo pasé súper bien, me encantó la carrera, pero al mismo tiempo tuve mi primer ramo de economía. Ya. Y también lo amé. Entonces empecé en paralelo a tomar todos los ramos de economía, de ingeniería industrial y hacer los de ingeniería civil matemática. Hice el magíster de economía aplicada en la Chile, que estaba ahí mismo, entonces te permitía, como en vez de tomar los ramos de finales de la carrera, tomar los ramos del magíster y empatar. Perfecto. Entonces aprendí hartas matemáticas, como se pueden imaginar. Aprendí algo de economía y empecé a trabajar en algo nada que ver. O sea, salí, no sabía muy bien dónde terminar. Mi primer trabajo fue programando. Mientras hacía la maestría, trabajaba programando en una empresa de computación. Ya. O sea, hacía 3 ayudantías, estaba haciendo la maestría y trabajaba 2 días a la semana en una empresa de computación. Ya. Era bien interesante. Y después mi primer trabajo full time fue manejando la publicidad online de una compañía. Ya. En Google AdWords. Querían un matemático que les optimizara el gasto. Claro. No gastábamos en esa época, estamos hablando de 2007, la gente se pierde. Esto era antes de que existiera YouTube. Claro. O sea, yo aprendí Google AdWords antes de que existiera YouTube, antes de Instagram. Y ahí optimizábamos las campañas publicitarias digitales. Y la verdad quería seguir creciendo en mi carrera, quería vender este servicio y a la compañía no le acomodaba eso y empecé a buscar, mirar para el lado qué otras industrias habían donde podía desarrollarme con mi background de matemáticas, de economía, porque yo me había preparado toda mi vida para irme a hacer un doctorado en matemáticas o un doctorado en políticas públicas. Eso era lo que yo tenía en mi cabeza cuando estaba en la universidad. Y empecé a trabajar, empecé a hacer mis prácticas y me gustó el mundo laboral, me gustó el mercado corporativo. Y nos tiramos. O sea, me quedé acá trabajando y empecé a acercarme al mundo financiero por algunos compañeros que estaban trabajando en el mundo financiero. A mí me gustaba, conocí, había tenido ramos de evaluación de proyectos, de finanzas o matemáticas aplicadas a finanzas, pero no algo específicamente de esto. Y tuve mi primer trabajo en una empresa que se llama Vision Advisors. Aprendí mucho ahí. Era una empresa en donde ayudábamos a la AFP a encontrar fondos interesantes internacionales. Me tocó la época en donde las AFP cerraron las carteras. Hoy día cuando uno quiere ver las carteras de la AFP uno no sabe qué está invirtiendo cada una. Antes sí se podía. Entonces me tocó ayudar a una AFP a hacer como sus performance attributions, a conocer los fondos internacionales en los que invertían. Y la verdad estuve 2 años ahí aprendiendo harto. Yo llegué a ese primer trabajo y mi jefe me decía, oye, ¿me podía hacer un gráfico del GT10 contra la PU del S&P? Y yo anoté en esa reunión y no entendí. Claro. Y la verdad, yo creo que hay que recordar que uno siempre tuvo un momento en donde no supo. Claro. Y me fui a Wikipedia, mi compañero me enseñó, Cristian Alday, creo que fue un gran mentor esos 2 años. Y la verdad aprendí harto.
pero mi sensación era de no estar jugando el partido. Yo quería jugar el partido, era como que estaba viendo que gente tomaba decisiones de inversión y yo no estaba cerca, pero no quería estar ahí. Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Quería jugar el partido, no hacer barra. O sea, y empecé a buscar trabajo, y encontré trabajo en la Reinvial. Perfecto. En la mesa de renta fija me contrataron en Vision Advisors y en la Reinvial como analista cuantitativo. Soy probablemente como de las primeras camadas con el cargo de quant. Claro. Perfecto. ¿Y estos años más o menos? Eso. Llegué a trabajar a Vision Advisors en septiembre del 2008. Buena época. Buena época. Wow. Me tocó aprender harto. Veía el mercado caer y yo no entendía. O sea, no entendía lo que pasaba. ¿Qué significa? Marzo del 2009. Yo me acuerdo que en enero del 2009 me pidieron hacer un análisis de APBC, que era como un tipo de APB, ¿cierto? Que tenía este beneficio. Y yo empecé a agarrar la historia de retornos de las AFP y el fondo A los últimos 10 años había rentado menos que el fondo E. Entonces todos los cálculos salían al revés. Sí. Era bien entretenido. Y ahí llegué a trabajar con Álvaro Taladriz a la Reinvial. Fue un mentor súper importante en mi carrera. Y lo pasé increíble. O sea, meterme a calcular factores dentro de la renta fija. Uno a veces piensa que la renta fija es como más tranquila, que no tiene tanta volatilidad. Pero la verdad, dentro del mercado de renta fija hay un mundo gigante. Sí. Lo que pasa es que ahí es donde uno empieza a pensar en no solo la plata que tienes, sino que derivados puedes hacer alrededor. Porque, claro, si uno quiere tener rentabilidades de 12, 15%, tal vez la renta fija te va a dar el 5% más tranquilo. Uno puede generar un poquito más, un poquito menos. Pero si uno empieza a encontrar oportunidades de inversión y esas las puede apalancar con ciertos derivados, no lo hagan en su casa. Claro. No es como tirarse en paracaídas, ¿no? Hay que aprender a hacerlo. Pero de alguna forma uno empieza a encontrar un montón de oportunidades de inversión. Y ahí me tocó en la mesa de la GF de la Reinvial aprender un montón de tasas locales y de tasas latinoamericanas y monedas. Ya que tocaste ese punto, cuando estamos hablando de ponerte de cierta manera un poquito más creativo con la renta fija, ¿estamos hablando quizás de notas estructuradas que tenían que armar ahí o no? O sea, lo que hacíamos era desde comprar bonos, depósitos a plazo, hacer forward de moneda, Yo no las hacía, mi jefe en ese momento tomaba más estos trades, pero opciones de monedas, después swaps, que son derivados sobre tasas de interés. Son cosas son cosas que en general las hacen los institucionales, o sea, los fondos mutuos, los bancos, la AFP. Hoy día el mercado de renta fija mueve varias veces más plata en derivados que en plata real. Y la verdad, si uno lo hace de manera ordenada, controlando los riesgos, no hay ningún problema y ajustándolo al perfil de cada uno de los clientes que están detrás. Entonces, ahí me tocó aprender un montón de renta fija local, de renta fija latinoamericana, sobre todo de tasas y monedas, y de riesgo. O sea, ahí uno de los trabajos que me tocó era calcular el riesgo de algunos fondos que eran tan complejos que el equipo de riesgos no los calculaba. Los calculaba yo como quant. Y efectivamente, ahí uno empieza a ver que las cosas no son tan plain vanilla como uno se imagina. De repente, el precio de Bloomberg está bien y a veces está malo. Y tenéis que entender si el modelo que había detrás del cálculo. Y la verdad, súper bien. De la Reinvial pasé a Itaú. En Itaú también pasé como analista quant, ayudar al gerente de inversiones. Y ahí empecé a mezclar la parte de renta fija con renta variable. Perfecto. Estuve un tiempo y después me pasaron, tuve la oportunidad de ser portfolio manager de los fondos balanceados. Que eran los fondos que fueron los primeros fondos que tomé. El fondo, había un conservador, moderado, agresivo. Eran fondos chiquititos, como que no había mucho riesgo y dijeron ya, se los pasamos a Klaus para que los administre. Eran 15 millones de dólares. No era mucho. O sea, para una persona obviamente es gigante, pero como hay miles de personas detrás, a nivel de industria no es un fondo tan grande y yo me puse la meta de entender el negocio de los fondos mutuos y de generar rentabilidad. Entonces entendí que lo primero es que tenía que generar rentabilidad y después que tenía que comunicar la estrategia de inversión y comunicar esa rentabilidad a la fuerza de venta. Claro. Entonces aproveché que a los otros portfolio managers no les gustaba ir a las reuniones de la fuerza de venta. Entonces me tomé yo la reunión de la fuerza de venta, iba todos los meses a explicar qué es lo que estaba pasando en el mercado.
qué es lo que estaban haciendo los presidentes de los bancos centrales en el mundo, locales, y cómo estábamos generando valor día a día en los portafolios. Y después de 1 año y medio, éramos los mejores fondos balanceados de la industria. Y empezó a crecer. Entonces, de 15 millones de dólares, creo que llegamos como a 250 millones de dólares. Wow. Fue un crecimiento rápido en un par de años, con rentabilidades que superaron el benchmark hasta 4%. O sea, de repente el benchmark había rentado 10% en un fondo moderado, nosotros habíamos alcanzado a rentar 14%. Perfecto. Sin salirnos de la regla. Protocolo de riesgo, claro. Obviamente había que explicar, cuando llegó un jefe nuevo una vez y me dijo, Klaus, pero ¿Qué estás haciendo? ¿qué hiciste? Yo decía, yo pensé que me iban a felicitar. Y la verdad, todo súper controlado. O sea, yo parto mis procesos de inversión desde el control de riesgo y de entender cuántos puntos básicos de alfa o de rentabilidad estamos poniendo sobre la mesa en cada uno de los trades, entender cuál es el presupuesto de riesgo que tenemos para el fondo completo y cómo eso podemos ir desplegándolo en el tiempo. Entonces, ordenadamente, pero ese año que fue el 2014, me acuerdo que tuvimos, a veces uno también dice un poco de suerte. Claro. Yo creo que en general un buen inversionista tiene, no sé, 60, 70% de los trades positivos. Ese año nos salieron todas. Nos fuimos largo UF, nos fuimos corto UF, largo duración, después nos fuimos corto duración. Yo manejaba otros fondos también y teníamos harta renta fija ahí. Conversábamos más temprano. Nos habíamos ido largo duración cuando había aterrizado Bachelet, porque nosotros pensábamos que se iba a caer el crecimiento y que iban a necesitar recortes de tasa del Banco Central. Teníamos un economista muy bueno que también nos daba esa visión, que era Igal Maguenzo. Nosotros desde el Portfolio Manager implementábamos un poco también lo que conversábamos con los economistas, así que de partida el equipo de trabajo es clave. O sea, uno no trabaja uno no toma solo. las decisiones solo, claro. Y nos habíamos alargado harto en duración, las tasas cayeron fuerte. Y después lo que hicimos fue irnos a duración negativa. Porque nosotros teníamos un modelo fundamental que nos decía cuál era la tasa que tenía que tener el bono de gobierno de tal duración, ¿cierto? Y nosotros veíamos que la tasa estaba 50 puntos básicos más arriba. La tasa empezó a correr, el mercado se puso eufórico, las tasas siguieron corriendo, el modelo seguía en el mismo lugar. Las tasas corrieron 30 puntos básicos más abajo y me acuerdo que mi jefe había ido a Brasil. Y lo llamé y le dije, no me da esto. Ya se fue para el otro lado. Salió de todo rango. Y botamos todas las posiciones largas que teníamos y no solo pasamos de largo, sino que pasamos a corto. Y yo creo que una de las cosas que hay que tener en la cabeza cuando uno quiere tradear, efectivamente, es entender que el riesgo es simétrico. O sea, uno puede estar largo o corto y a veces uno te dice, mi benchmark tiene 10%, entonces yo puedo tener 12, también puedo tener 8%. Y hay instrumentos en donde yo puedo tener 0, puedo tener menos 5. Claro. Y la verdad nos salió también que las tasas subieron y efectivamente ganamos plata cuando el precio subió y ganamos plata cuando el precio bajó. Entonces ahí fue súper buena esa pasada. ¿Y eso de haberte ido a duración negativa lo hiciste con derivado? ¿Lo hiciste...? Claro, vendimos la mayoría de las posiciones y después tomamos, en esa época no se podían hacer swaps. Yo soy más viejo, entonces hoy día los chicos de los fondos pueden operar y irse un poquito más largo, un poco más corto. En esa época existían los forward de bono. ¿Y el reglamento de tu fondo, cuánto podías llevar a utilizar eso? ¿Derivado? Sí, ¿Libre? No, tenía restricciones. Ya. Siempre dentro de las restricciones, solo que al final había que hacer que funcionara dentro del control de riesgo, de todos los límites y con una buena conversa, con un buen equipo de riesgo al lado. Perfecto. Al final, y eso estamos hablando 2012, 2013, 2014, 2016 pasé a Credicorp Capital como segundo a bordo de un equipo que se llama Portfolio Solutions. Perfecto. Y es el equipo que me ha acompañado hasta hoy día. Hoy día, si bien yo soy gerente de inversiones, también sigo supervisando el equipo de Portfolio Solutions. Y este equipo de Portfolio Solutions lo que busca es encontrar qué es lo que nuestros clientes necesitan para invertir. Okay. Entonces, de alguna forma, podemos armar portafolios en fondos, podemos armar carteras administradas en donde hacemos inversiones directas o inversiones indirectas. Y lo que más nos tiene motivado en el equipo de Portfolio Solutions y que hemos ido haciendo crecer en el tiempo es una cercanía importante con endowments, fundaciones, fondos de largo plazo y entender cómo
esta mirada de riesgo que, como les contaba, era de corto plazo, de generar esa rentabilidad adicional, también cuando uno la mira desde otro lado y uno mira el ciclo de vida de la persona o mira el plazo largo de la fundación. Hemos acompañado en la creación de algunos endowments de algunas universidades en Chile en donde están construyendo su seguridad financiera hacia adelante. Entonces, hice una columna el año pasado hablando de la demografía. Si uno sigue con la natalidad que tenemos hoy día, en 30 años más nos van a sobrar universidades, como hoy día nos están sobrando pre-kinders. Claro. Entonces, como las clínicas ya no tienen, ¿cómo se llama? Parto, claro. Están cerrando las unidades. Sí, están transformándose. Claro. Entonces eso también va a pasar en los colegios, va a pasar en las universidades. Hemos asesorado a algunos colegios en sus inversiones y no están logrando llenar los pre-kinder. Claro. Uno, porque hay gente que no quiere llevar a los niños pre-kinder, pero sí hay un desafío de largo plazo. Y finalmente una de las cosas que yo les planteaba es que si ahorran un 1% de sus ingresos hoy día, en 20 años más van a tener un portafolio suficientemente grande para compensar un 15-20% de sus necesidades del día a día. Claro. Entonces al final un endowment lo que es un patrimonio en donde yo no me gasto el capital, sino que voy viviendo de los intereses. Perfecto. Y eso se construye. Algunos tienen el patrimonio inicial, por ejemplo, hay algunas familias que de repente quieren dejar su legado, y en su legado ellos toda su vida han donado una plata que les ha permitido algún jardín infantil vivir, por ejemplo. Y quieren dejar un legado que permita hacia adelante también que vivan estas obras que van dejando. Y hemos construido hartas herramientas bien entretenidas, porque la pregunta ya no es cómo le gano de corto plazo, sino cuál es el mejor portafolio que minimiza el riesgo de llegar a mi número objetivo en 30 años más. Perfecto. Entonces hacemos ahí algunas simulaciones de Monte Carlo, que significa básicamente hacer muchos caminos. Usualmente hacemos 10.000 caminos simulados de aquí a 30 años más y vemos cómo se distribuye esa rentabilidad en 30 años más. Y vemos, tenemos un perfil con renta fija, otro con renta variable, si los mezclamos, ¿qué pasa? Y ahí yo creo que lo más interesante es como estar cerca y poder tener un feedback con los clientes, porque lo que no nos puede pasar es tomar más riesgo. Yo creo que el principal error de un inversionista es tomar más riesgo de lo que te da la guata. Dormir mal. Y cuando uno duerme mal, toma malas decisiones. Claro. Y además, yo lo converso con mis clientes y yo creo que el principal éxito de un asesor de inversiones es que tu cliente no te apriete el botón rojo. Claro. Ese botón rojo que te dice, oye, estoy perdiendo más plata de la que quería perder. Liquido todo. Liquidemos todo, porque ahí yo siempre digo, eso es una cicatriz permanente en el portafolio de nuestros clientes o de ustedes mismos. O sea, cuando uno va armando su portafolio. Yo creo que tener claridad de cuánto riesgo uno puede tomar te permite tener estos vaivenes. Y la verdad, una de las cosas que me hace sentir orgulloso es que en este equipo Portfolio Solutions los clientes no nos han apretado el botón rojo, incluso en la pandemia, estallido social, esta cercanía de poder de alguna forma educar a nuestros clientes, pero al mismo tiempo darles tranquilidad en los momentos difíciles, darles esta perspectiva de largo plazo, nos hizo crecer. Y este año me pidieron hacerme cargo de esta gerencia de inversiones, que lo que implica es que estoy a cargo yo de todos los fondos mutuos y mandatos líquidos en Chile, en Perú y en Colombia. O sea, Credit Corp es una plataforma gigante. Sí. En Chile, efectivamente, nosotros somos más boutique, desde el punto de vista que tenemos fondos para clientes de banca privada, compañías, fundaciones, universidades. Pero en Perú somos el banco más grande del mercado, tenemos más de 30% de market share en fondos mutuos, así que ahí me toca supervisar todos los fondos mutuos que están ahí. Y en Colombia también somos la banca de inversiones no bancaria más grande del mercado, así que como un todo somos bien grandes. Yo estoy súper contento y entusiasmado con este desafío. Y la plataforma de Estados Unidos también es bien grande hacia Latinoamérica. Nosotros tenemos un banco en Panamá y una oficina en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que tenemos es un broker dealer que permite que uno compre y vende, es como una corredora de bolsa, y tenemos como una especie de AGF que es el RIA, que lo que hace es que permite asesorar clientes. Entonces
manejamos mandatos desde Miami, manejamos clientes que quieren operar desde Chile allá o gente que quiere simplemente tener su plata allá y mantener esas inversiones. Es una plataforma bien abierta, bien diversificada. Así que hoy día me toca hacer de todo. Me toca hacer renta fija, renta variable, Claro. mandatos. Dueño de todos los fondos, o sea, tu día no para técnicamente. Llegué tarde a esta reunión. Les puedo decir. 5 minutos tarde, porque ha estado corriendo harto, pero bien entusiasmado. Y otra cosa que estamos trabajando en conjunto, no sé si ustedes saben, pero Tempo es parte del grupo Credit Corp. Verdad. Sí, sí, sí. Y a través de Tempo, mucha gente no sabe, pero pueden invertir. O sea, desde 1.000 pesos, uno aprieta el botón de inversiones en Tempo y te aparecen los fondos que maneja mi equipo. O sea, fondos balanceados que han tenido... ahora acabamos de cumplir 3 años y entonces ya aparecemos en los rankings, porque si uno no está en 3 años no aparece en los rankings. Y en los fondos balanceados que tenemos ahí estamos en primer cuartil en todos. Así que súper contentos de poder también democratizar las inversiones o la búsqueda de la financracia, como dice Fernando de Tempo todo el tiempo. Oye, Klaus, y todo este tema que se ha hablado mucho en los últimos años de los costos, estando en una industria más tradicional que invierte en fondos mutuos, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han, de cierta manera, administrado ese cambio que se está dando, que en general la industria ha ido hacia costos más bajos? Sí, efectivamente los costos en algún momento eran un poco altos. O sea, si uno veía los fondos tradicionales de los bancos, encontraba que una parte relevante de la rentabilidad de largo plazo finalmente quedaba en comisiones. Entonces, eso al final no permitía que el cliente obtuviera esa rentabilidad adicional y por eso a veces gente en épocas más antiguas tenía una mala percepción de los fondos mutuos, por ejemplo, claro. Porque decía, oye, yo invertí en fondos mutuos y mi rentabilidad al final no fue la que yo estaba esperando. Claro. Dependiendo del nivel de patrimonio que uno tenga, se abren diferentes gamas de productos y de acceso. Entonces, el producto recomendado para cada persona muchas veces no es el mismo. Hoy día, uno cuando quiere ahorrar, a veces toma un depósito a plazo y no es necesariamente una mala inversión. Y de ahí uno empieza a saltar a otras clases de activos. Hay gente que le acomoda el APB, las AFPs, la cuenta 2, porque también eso era un producto barato. En su momento era un producto más barato que lo que había en la industria de fondos mutuos. Sí. Hoy día yo diría que los fondos que están disponibles para los clientes, si uno pregunta por la comisión y busca qué comisiones estoy pagando y se informa un poco, puede conseguir precios relativamente razonables, tanto en un fondo mutuo como en un ETF. Depende si uno quiere que alguien tome la decisión por uno o por el otro, pero la verdad las comisiones yo diría que en promedio han bajado a la mitad en los últimos 15 años. Sí. Y también ocurre, de hecho nosotros este espacio lo creamos porque queríamos visibilizar a muchas empresas que quizás no son tan conocidas. O sea, acabas de mencionar un punto no menor, Tempo, quizás hoy día mucha gente lo conoce porque es algo súper transversal. Pero nadie sabe o pocos saben qué hay detrás en Credit Corp, que es precisamente el núcleo donde parte todo. Entonces, y siendo que Credit Corp es tan grande en Chile, uno le pregunta a alguien en la calle no tiene mucha idea. Claro. Sí, en Credit Corp trabajamos más de 45.000 personas. Claro. Una locura. Imagínate, una locura. Es tremenda empresa a nivel latinoamericano. Y ahí, por ejemplo, también, ¿a qué voy? Que también se habla mucho de los fondos mutuos como algo transversal que son caros, pero también hay que hacer una distinción de que hay algunas instituciones que son más caras que otras. Y precisamente las menos conocidas suelen ser un poquito más baratas que las más conocidas. Entonces ahí también quizás, por tu experiencia y lo que ha sido Credit Corp, yo asumo, por lo que he visto por ahí, en promedio debería ser más barato los fondos mutuos que de otras instituciones. Efectivamente la CMF tiene un ranking y yo creo que el ranking es la mejor forma de ubicarse. Yo me siento incómodo de decir que somos más baratos. No, claro. Efectivamente, objetivamente sí, estamos en el rango bajo de los precios, pero más allá de la recomendación que yo les pueda dar de los fondos específicos de Credit Corp, que lo más fácil de acceder es a través de Tempo. Esos fondos efectivamente son en el rango súper bajo de las comisiones que hay en la industria.
Y si uno quiere tradear un poco, en otros lados también termina saliendo más caro comprar y vender el ETF. A veces la comisión del ETF es bajita, pero la comisión de entrada y salida te termina saliendo más cara que lo que te cuesta el fondo en un año. O la variación el factor dólar, que también influye. O a veces el spread que te cobran en el spread del dólar normalmente en estas plataformas, que uno no lo ve, es lo más caro. Te cobran un 1% y 1,5%. Sí. Yo creo que la primera recomendación, si yo tuviera que dar una recomendación, es no ser ingenuos. Nadie trabaja gratis y en todas las cosas en las que uno invierta, probablemente el que te está disponibilizando ese servicio tiene que generar una rentabilidad. O sea, es parte natural. A veces esa rentabilidad se genera por comisiones de transacción, a veces por el tipo de cambio, a veces por el fondo mutuo. A mí me gustan los fondos mutuos porque son súper transparentes. Te dicen, te voy a cobrar un 1% y eso es lo que cuesta. No hay una comisión de entrada, una comisión de salida. Es más transparente. El fondo mutuo, uno delega un poco de control. Si uno tiene ganas de tradear uno mismo, efectivamente a lo mejor una acción directa o un ETF es más razonable. La CMF sacó un ranking de comisiones que yo creo que también es súper interesante que cada uno se informe y lo vayan mirando. Pero si yo voy a comprar, si estoy en la playa y me compro un helado en la playa, probablemente va a ser más caro que en el supermercado. O sea, si yo no busco y no rebusco, a lo mejor estoy contento de pagar un poco más por no tener que moverme, ¿cierto? Pero a lo mejor si me muevo puedo encontrar precios más baratos. Bien. Oye, Klaus, cambiando un poquito de tema y aprovechando tu conocimiento y estar encima de todo el ámbito de inversiones de Credit Corp, ¿qué estás viendo hoy día en el mercado? ¿Cuáles son tus preocupaciones? O por otro lado también, ¿dónde hay oportunidades? Danos ahí un view así general de lo que están hoy día monitoreando. Y ahí, hoja en blanco. Bueno. Chile, internacional, dale. Gracias, Sergio. A comienzo de año me entrevistaron en otro lado y yo les dije, Chile, el IPSA va a ser la mejor bolsa del mundo. Y se reían un poco. O sea, al final llevamos como 10 años con la promesa no cumplida de que el IPSA... Como el terremoto. Va a venir terremoto el próximo año. Ojalá que no, hay que cruzar los dedos. Claro. Pero la verdad, yo sigo insistiendo que acciones locales es una de las cosas que está interesante. ¿Por qué está interesante? Porque si bien hemos tenido un rally relevante hasta ahora, ese rally ha venido fundamentado principalmente en utilidades. Es sólido. Yo soy más del lado fundamental que del lado técnico. Yo sé que ustedes han entrevistado a harta gente técnica. Tengo toda la confianza que ellos también pueden generar valor, pero yo veo más fundamentales y desde el punto de vista fundamental lo que estamos viendo es que con las sorpresas en las utilidades que han tenido las compañías, probablemente el año termine con entre 20 o incluso más crecimiento de utilidades para las acciones chilenas. Wow. Si bien el país no crece tanto y uno linkea obviamente el crecimiento del país con las utilidades de las compañías y muchas veces uno proyecta las utilidades de las compañías en base al qué país están y todo eso. Lo que estamos viendo es un desanclaje de las utilidades de las compañías en Chile versus el crecimiento económico. ¿Te puedo hacer un obvio. stop? Porque ese discurso también no solamente pasa en Chile, pasa en otros lados que, ejemplo, para ser no tan lejano, Estados Unidos. Total. Crecimiento flat, por así decirlo, en los últimos años, pero uno ve cómo año contra año las utilidades de la bolsa siguen creciendo. Ahora llevándolo de nuevo a ese punto hacia Chile, ¿cuál ha sido el factor diferenciador de por qué este descalce y desanclaje, por así decirlo? Sí, lo que ha venido pasando es que el consumo se ha venido reactivando, se han manejado mejor los inventarios en el sector retail, han tenido buenos ciclos de commodities, las empresas de commodities que estamos vendiendo, los bancos han empezado a liberar un poquitito el crédito, entonces están creciendo un poco en utilidades por ese lado, porque el riesgo país está reduciéndose un poco y eso termina sumando un poquito por aquí, un poquito por allá y llega al 20% de crecimiento de utilidades que estamos viendo. Hemos visto un desanclaje porque el mundo se ha vuelto más global. Hoy día lo que pasa en el país no necesariamente determina la compañía y muchas de las compañías que uno invierte en Chile o en otros países tienen que ver con la región. O sea, muchas de las utilidades de crecimiento que estamos viendo este año en Chile también tienen que ver con compañías que están invertidas en Argentina o compañías que están en Bolivia que a lo mejor pueden tener un upside con un nuevo gobierno. Entonces, efectivamente, lo que pasa en el país le afecta a muchas compañías, pero hay otras
que se desmarcan del país específico y tienen un poco más de scope, y en particular Estados Unidos. No sé, yo tengo Netflix pues, y trans allá. Entonces no tiene que ver solo con el crecimiento del consumo de ese país, sino que con el crecimiento del consumo en el mundo. El crecimiento de China ha apoyado mucho a las compañías en Estados Unidos. El mismo Facebook en algún momento quería crecer y se dio cuenta que su limitante para entrar a India es que la gente no tenía internet. Y invirtió en internet, o sea, disponibilizó el internet en la India para poder crecer, porque si no, no podían crecer. Entonces eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero son utilidades que finalmente terminan llegando hacia allá. Y muchas veces las revoluciones tecnológicas no se plasman directamente en el crecimiento de la economía, lo que llaman Main Street, como en la calle real, sino que van directamente más arriba y son compañías líderes que están rompiendo lo que se está haciendo ahora. O sea, cuando uno ve Nvidia, eso en principio no afecta a nadie en el día a día. En el día a día hay pocas personas que están de alguna forma linkeadas a la cadena productiva de una tarjeta de video. Claro. Porque es de alta tecnología. Pero lo que está pasando con los data centers en Estados Unidos efectivamente es algo que está volviendo a meter plata a la economía. Yo en enero de este año titulé la presentación que hacemos con clientes como de la nube al mundo real. Y de alguna forma era porque los últimos 10 años lo que ha venido pasando es que estas empresas tecnológicas han estado generando utilidades súper buenas desde el mundo real hacia sus compañías y después reparten las utilidades o hacen share buybacks, que es como recompra de acciones. Pero por primera vez este año he visto cómo cambia la tortilla y todos esos ahorros que han generado hasta Apple. O sea, Apple pasó a manejar más renta fija que el fondo que manejaba más renta fija en el mundo. Porque tenían tanta caja que tenían que manejarla. Tenían como 500 billones de dólares en renta fija y efectivamente no sabían qué hacer con la plata. ¿Por qué? Porque al final hacer un iPhone no requiere grandes inversiones, la contratan a un tercero. Lo que estamos viendo hoy día es que estas grandes empresas de tecnología, no sé si Apple se va a terminar montando a la carrera o no, pero dijo que quería. Dijo que quería. Hay que ver cómo lo hace. Show me the money. O sea, tienen que poner la plata. Van a hacer todo lo posible por demorarse hasta que salga el caballero. No sé. Vamos a ver. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que hay millones, billones de dólares que se están invirtiendo ahora en data centers para poder tener esta inteligencia artificial, pero al mismo tiempo en la energía para poder tener funcionando la inteligencia artificial. Y eso es plata que tenían estas empresas tecnológicas ahorradas, que están volviendo al mundo real y que están dinamizando la economía real. Entonces, hemos tenido 10 años hacia atrás en donde la economía real no ha crecido tanto como las utilidades de las compañías. Yo creo que ahora podemos tener un ciclo en donde estas compañías que tienen estos ahorros y que manejan bien el mercado de capitales canalicen esa plata de vuelta a inversiones en el mercado real. Entonces, ¿qué cosas, volviendo a tu pregunta, Sergio, entretenidas estamos viendo? Yo creo que Chile sigue siendo uno de los lugares entretenidos. Selección de acciones o fondos mutuos con acciones, yo creo que hay harto valor ahí. Creo que lugares donde uno puede rentar 20% o más anual, China y Latinoamérica. O sea, tal vez Corea. Mercado emergente. Mercados emergentes principalmente. O sea, la bolsa americana, efectivamente, si uno hace stock picking, o sea, selección de acciones puntuales, uno puede rentar más que eso, pero mi proyección hacia los próximos 5 años de cuál es la rentabilidad promedio que debería tener el S&P en Estados Unidos está entre 6 y 10%. O sea, no deberíamos ver rentabilidades muy por sobre eso en promedio en los próximos 10 años, principalmente porque el precio de utilidad está caro. O sea, en algún momento uno decía, no, es que son estas Max 7 que crecen tanto pero están caras. Hoy día todo el resto de las 493 también subieron de precio y hoy día tampoco están baratas. Entonces, nuestra recomendación es ir buscando lugares de valor, pero ahí también hay que ser cautos porque hay que empezar a buscar cuándo es el trigger correcto. O sea, por ejemplo, nosotros creemos que la bolsa argentina puede ser una bolsa que tenga un upside relevante en los próximos 5 años, pero este año le ha ido pésimo. Sí. El año pasado le fue muy bien. El año pasado le fue muy bien, pero ¿por qué le ha ido pésimo? Porque como a Brasil le ha ido bien, los fondos que invierten en Argentina son fondos que también invierten en Brasil. Y como estaban cortos Brasil para comprar Argentina, decidieron, ok, quiero benchmarkearme y se devuelve la plata. En general, en mi experiencia, generar retornos por sobre el mercado tiene que ver con entender muy bien
quién compra y vende, cuáles son los inversionistas que Flujos. están detrás de cada uno de estos actores y entender si es que hay alguna razón por la que esas personas tomaron una decisión irracional. Cuando yo compro o vendo algo en el mercado, lo que estoy haciendo detrás es decir, o soy un inversionista de largo plazo, que es lo que normalmente hacemos, o si yo quiero hacer una pasada, que yo sé que el podcast de ustedes también encontrar un poquito de oportunidad de inversión, lo que yo hago como un voto de confianza cuando invierto para poder generar ese valor de corto plazo, estoy diciendo yo sé algo que el 80% del resto de la gente no sabe. Porque si no, el precio de mercado ya estaría ahí. Ya estaría reflejado. Claro. Entonces, es difícil ser humilde y al mismo tiempo ser trader. No conversan las dos cosas, porque si yo soy trader, lo que estoy pensando es que de alguna forma yo sé más que el promedio, o soy más inteligente que el promedio de todo el resto. Entonces, dado que esa es la realidad del mercado, porque el mercado es súper eficiente, no es perfecto, pero es bastante eficiente, la forma de generar valor es tratar de o tener información por alguna investigación que yo hice o alguna proyección que yo haga distinta a la que tiene el resto, o tratar de entender si es que hay algún momento de pánico en donde la gente no esté aprovechando esta inversión o esté saliendo arrancando sin tanto sentido. Y por ejemplo, nos pasó ahora en abril, en donde la bolsa se estaba cayendo tan fuerte que empezó a gatillar ventas irracionales. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el nivel del VIX cortó el 25. Nosotros teníamos en la cabeza que el 25 nivel del VIX era un nivel de compra. Mi equipo hizo un análisis, un backtest. Hicimos todas las simulaciones de las veces que había estado por sobre 25, por sobre 30, por sobre 40. Y cuando el VIX llegaba por sobre 30, ya había había una probabilidad de más del 95% de 12 meses ganar plata. Perfecto. Entonces, a lo que voy un poco con esto es que si bien Chile nos parece súper interesante, acciones latinoamericanas nos parece súper interesante, un poco de China, un poco de Corea, creo que si uno quiere invertir en renta variable, hoy día hay que esperar correcciones para poder invertir. O sea, si uno quiere ganar plata un poquito por sobre ese 8%, aprovechar correcciones para invertir un poquito por sobre el Está bueno ese punto. El otro día leí justo que te lo envié, ¿te acordáis? Que más o menos tomaba data de 1800 de diferentes mercados, entonces lo analizaba desde el punto de vista bull market, bear market, entre medio, entre no, entonces el promedio tenéis un 8-9%, donde Claro. en verdad está es justamente comprar en el minuto con una cierta holgura por supuesto, que son cuando entráis en periodos de bear, para ir al bull, que ahí te aumenta automáticamente el retorno esperado un 12, que es más o menos lo que tienen todos en la psiqui, pero en verdad no es así. En largo plazo me refiero. O sea, Warren Buffett lo dice más bonito que yo. Claro. O sea, comprar con los cañones y vender con la fiesta, ¿cierto? Exacto. En general, ¿Tú hoy día ves una fiesta en Estados Unidos? yo encuentro que está un poco caro. O sea, yo creo que hoy día seguimos entre neutral y sobreponderados porque en general cuando no hay recesiones, la renta variable tiende a tener mejor rentabilidad que la renta fija. Pero no es un escenario boyante en donde yo diga este es el momento de comprar porque hay una oportunidad. De nuevo, nuestra recomendación en general es tener un plan de ruta a 10 años. Exacto. Y tener un perfil de inversionista. Creo que lo hablamos en otro podcast, que cuando hablamos de estas cosas no es que vaya a estar 100% rentada a Estados Unidos y después pasáis a cero. Claro. Si tenéis un 30% estaréis 35 o 20 en la ponderación. Se va moviendo en términos de las ponderaciones, claro. Subponderado, neutral o infraponderado. Totalmente. Y yo creo que de nuevo, para mí las inversiones no son son un vehículo increíble de conseguir nuestros objetivos financieros. O sea, uno puede ahorrar. Ahorrar para mí es no tomar riesgo. O sea, un depósito a plazo. Y eso es un ahorro que en general yo tengo porque me voy a comprar una casa en un año más, o porque voy a comprarme un auto, o porque quiero unas vacaciones. Eso es ahorro, ¿cierto? Cuando yo empiezo a tener un plazo más largo, efectivamente puedo invertir en acciones. Para mí, el plazo mínimo para invertir en acciones son 2 años. ¿Cuánto? 2 años. ¿2 años? En que yo no voy a necesitar la plata. Si yo creo que necesito la plata en un año, probablemente invertir en acciones no es tan buena idea. Hice una simulación alguna vez, tomé los últimos 100 años del S&P y empecé a calcular si yo hubiera entrado cualquiera de los días y tenía una ventana móvil, por ejemplo, una ventana móvil de 3 meses. Yo invierto, a los 3 meses gané o perdí plata. 60% gané, 40% perdí a 3 meses. Pero si yo alargo esa ventana a 2 años,
más del 90% ganaste. Claro. Entonces, si tú eres un inversionista y quieres no perder, tienes que estar dispuesto a no necesitar vender en caídas, y en un 90% de confianza puedes tenerlo si inviertes a 2 años. Si vas alargando el plazo, efectivamente mejora un poquito, pero ya más o menos ese es un marginal. rango en donde uno se siente cómodo de invertir. Pero sí, inversiones de largo plazo, mantenerse dentro del perfil de riesgo, y si uno quiere tomar oportunidades de inversión, que es inversión, ya no es ahorro, ¿sí? Inversión. Hoy día yo creo que acciones locales sí, sobreponderar acciones locales hace sentido. Ser un poquito más cauto en las acciones de Estados Unidos, y si es que uno quiere entrar porque a lo mejor se ha perdido la fiesta los últimos 5 años, que ha tenido rentabilidades increíbles, esperar correcciones, ver bajadas de 5 o 10% e ir tomando posiciones de a poco. Una regla que aprendí de Antonio, que trabaja conmigo en Perú, o sea, no trabaja al lado mío en Perú, es tomemos de a tercios. No tomo la posición completa, tomemos un tercio. Si cae un poquito más o sube un poquito más, tomo otro tercio, y finalmente no tengo este vértigo del despliegue de la plata, porque también uno a veces tiene ese vértigo, y con eso yo creo que uno puede ir encontrando oportunidades de inversión. VIX por sobre 30 ya nos dio que es una oportunidad interesante, pero el mundo está cambiando, y está cambiando rápido. Yo creo que como inversionista, uno de los principales desafíos que tenemos hoy día no es solo encontrar oportunidades de inversión, sino que entender cuáles son los riesgos que hay en el mercado. Y hoy día estamos moviéndonos a un mundo en donde está cambiando la matriz energética a una matriz más limpia, a pesar de que la necesidad energética es tan grande que probablemente van a aprender todo lo que sea necesario. Todo lo necesario. Estamos teniendo un mundo más multipolar. Eso significa que los flujos que estaban yendo todos a Estados Unidos ahora están buscando otras cosas. De hecho, el oro ha rentado 25% este año, porque están buscando un refugio alternativo. La inteligencia artificial probablemente va a cambiar la forma en que producimos en el mundo. Tal vez no se van a hacer en un año, tal vez no va a ser en 3. O sea, esta inteligencia artificial superhumana tal vez no va a llegar tan rápido como esperamos, pero tarde o temprano va a llegar. Entonces, ¿cómo? Y más rápido que tarde. Seguramente. Y lo interesante de la inteligencia artificial es que cuando tú logras tener una inteligencia artificial, que esto puede pasar en 1 o 2 años, una inteligencia artificial que programe inteligencia artificial mejor que cualquier humano, esto empieza a ser exponencial. Entonces, eso está pasando mucho más rápido de lo que pensamos. Es la famosa la ley de Moore, al final. Cada vez que el nuevo ciclo es mucho más rápido que el antiguo, y a uno no se da cuenta y se pierde en ese espacio. Sí. Esa ley, claro, como que todo por dos. Sí. Entonces, Klaus, nos quedan muy poquitos minutos. ¿No? Siempre nos entusiasmamos, pero en esta oportunidad tenemos que terminar pronto. Dale. Y para terminar, siempre hacemos una pregunta más personal, que son las buenas y las malas inversiones que has tenido en tu experiencia, y lo que se pueda contar, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, para mí, por ejemplo, hoy día estaba recordando el Brexit. Brexit es un ejemplo muy interesante en donde todos pensábamos que era un cambio radical de lo que estaba pasando en el mundo. Las bolsas caían 6% ese día, algo que no había pasado muchas veces. Sí. Y la verdad, hice un análisis súper simple. ¿Cuál es el impacto real de Inglaterra en el mundo? Antes sí, ahora... No, pero ahora nada, no. Por supuesto, o sea, ¿cuánto de la noticia que yo estoy leyendo es fundamental? Y cuánto de la noticia es ruido, pánico, susto. Noticia para vender, claro. Es una regla que yo sigo. O sea, muchas veces ha pasado eso. Pasó en el Brexit, pasó en la depreciación del yuan en agosto del 2015. Bueno, tocándolo con lo de los aranceles, salió en algún lado, creo que fue Alpine con Chanzao, dijo: bueno, Estados Unidos, ¿cuánto representa del trade global? Mundial. Que uno piensa, claro, Estados Unidos es súper grande, pero a nivel global no es. O realmente, ¿cuántos de estos aranceles iban a hacer que la gente deje de consumir? O sea, al final, hoy día, 50% del consumo en Estados Unidos es del 10% más rico, que no le preocupa tanto si sube 1% las cosas. El costo de vida con los aranceles solo sube, en teoría, un 1%. Perfecto. No es que iba a cambiar totalmente. Efectivamente, la percepción de consumo se complicó, y trades malos, millones. O sea, a cada rato estamos tomando trades y a veces las cosas no salen como esperábamos. Por ejemplo, para la pandemia habíamos hecho un modelo de casos. O sea, íbamos siguiendo los casos de los diferentes países y habíamos predicho que salía la vacuna y el pic de casos iba a ser en enero.
Entonces, el 15 de enero salimos a comprar, nos fuimos super overweight, renta variable, empezó a andar bien. Y a la semana siguiente, Rusia le declara la guerra a Ucrania. Verdad. Y nos pilló totalmente invertidos. Y la verdad, yo creo que la palabra ahí es humildad. Yo creo que uno tiene que siempre tener en cuenta que hay cosas que no sabe. O sea, a lo mejor uno podría haber visto venir la guerra, pero no la vimos venir y estaba pasando todo lo que pensábamos, estábamos súper contentos. Las cosas buenas te hacen sentir un poco eufórico y uno se siente como invencible y finalmente había algo que no sabíamos y hay que tener eso en cuenta siempre. Perfecto. Extraordinario, Klaus. Se nos pasó volando este invitado tiempo. nuevamente para claro, otro como, capítulo. como siempre quedamos con gusto de más. Evidentemente tienes mucho por entregarnos y por seguir conversando y profundizando, pero fue una muy buena conversación. Así que muchas gracias, Klaus. Gracias, Fernando. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana en nuestro podcast Mente Inversionista para hablar de finanzas, para hablar de dinero, de los mercados financieros e invitarlos a que nos sigan, a que compartan esta información. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Siempre se me olvida, siempre lo dejo ahí como a medias. Así que todos invitadísimos. Y muchas gracias, por supuesto, Klaus. Así que nos vemos en otro capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.